Bienvenidos de nuevo a su curso de química. El tema que veremos el día de hoy es desarrollo de la tabla periódica. La tabla periódica. Durante el siglo XIX los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a la similitud de sus propiedades físicas y químicas, lo que llevó al surgimiento de la tabla periódica. La tabla periódica es la herramienta más importante que los químicos tienen para organizar y recordar datos químicos. Esta surge de los patrones periódicos de las configuraciones electrónicas de los elementos, ya que los elementos de la misma columna de la tabla periódica tienen el mismo número de electrones en su orbital de valencia, y la diferencia entre los elementos del mismo grupo se debe a que sus orbitales de valencia están en capas distintas. Esto se debió a avances realizados durante el siglo XIX, ya que en 1800 solo se conocían 31 elementos, pero para 1865 ya se tenía un total de 63 elementos conocidos, y así siguió la investigación. John Dalton formuló una serie de símbolos que representaban a los elementos en 1803, pero como notarán, estos símbolos son un poco complicados tanto de recordar como de estructurar, así que posteriormente Jacob Berzelius propuso un sistema de símbolos para los elementos en 1815, que es el sistema que nosotros conocemos, donde el símbolo suele ser la primera letra de su nombre. Y en otro video explicaremos un poco más a detalle cómo funcionan las reglas de esto. El siguiente científico que veremos es John Jover-Einer. Clasificó algunos elementos en grupos de 3 a los que denominó tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Tenemos de ejemplo el sodio, el litio y el potasio, o el cloro, bromo y yodo, notando que si yo sacaba la masa promedio del litio y el potasio, podía obtener la masa aproximada del sodio, o si yo sacaba el promedio de la masa del cloro más el yodo, obtenía la masa promedio del bromo. Veamos un ejemplo. Nosotros sabemos que el litio tiene una masa aproximadamente a 7, y en realidad es de 6.99, pero lo redondeamos a 7. Y lo mismo pasa con el potasio, que tiene una masa de 39.09, pero lo redondeamos 39 por las reglas de redondeo. Si sigo la idea de Einer, si yo sumo y saco el promedio de estas dos masas, deberé obtener la masa del sodio. Hagámoslo. Yo tengo que sumo la masa del litio más la masa del potasio, y como voy a sacar el promedio y son dos sustancias, lo divido entre el número total de elementos que tengo, que son 2, y saco mi operación. Recuerden que se debe realizar primero la suma. Esto me da un 46 en la sumatoria, y posteriormente voy a sacar la división. 46 entre 2 me da 23. Y esto debe ser una masa aproximada a la masa del sodio. Y veo en mi tabla periódica que el sodio tiene una masa de 22.98, que en redondeo da 23. Como estamos viendo en este ejemplo, es cierto, si yo sumo la masa del litio y del potasio y saco su promedio,
obtendré la masa del tercer elemento de esta triada, que es sodio. Pero este modelo falló porque no todos los elementos se pueden clasificar en triadas. Continuemos. Alexander Courtois, disculpe mi pronunciación, geólogo francés que construyó el llamado caracol telúrico en 1864. Este caracol consistía en una hélice de papel que ordenaba los elementos según su peso atómico dentro de un cilindro. En este hélice, los elementos se disponen en líneas de 45 grados, en diagonal, y se dibujaban en una espiral. Los elementos con propiedades parecidas estaban en la misma línea vertical. Como aquí tenemos al litio y al sodio y así sucesivamente los demás elementos. John Neverlands, químico inglés, clasificó a los elementos de forma que propuso la ley de octavas, que estaba conformada por elementos de masa atómica en orden creciente, donde las propiedades se repetían en cada 8 elementos. El problema es que después del calcio ya no se aplicaba esta regla y lo hizo de forma similar a una escala musical. Por ejemplo, aquí tenemos que el litio, el sodio y el potasio tenían propiedades similares, igual que el flúor y el cloro. Pero a partir del calcio, esa regla ya no podía ser aplicada. Y continuemos. Ahora estamos llegando a una parte muy importante de la tabla como la conocemos. Tenemos a Lothar Meyer y a Dmitri Mendeleev, ambos de 1869. Ambos publicaron sistemas muy similares que señalaban que los elementos tenían propiedades de forma periódica. Ambos agruparon por sus pesos a los elementos. Solamente se le ha dado más reconocimiento a Mendeleev que a Meyer, porque éste promovió mucho más sus ideas que el primero. Ahora continuemos con nuestra presentación. Lothar Meyer propuso la periodicidad con la evidencia de los volúmenes atómicos en 1869. Uno de los problemas de Meyer es que no supo dónde colocar el hidrógeno y no propuso lugares para los elementos no descubiertos. Dmitri Mendeleev, de 1869. Los elementos son ordenados por su masa atómica y presentan una periodicidad, y la magnitud de la masa determina su carácter químico, que era una idea que compartía con Meyer, pero tiene una ventaja Mendeleev sobre Meyer. Predijo lugares de elementos químicos y masas de elementos que no habían sido descubiertos y dejó esas casillas en su tabla en blanco. La tabla de Mendeleev se caracterizaba por tener 63 elementos y varios espacios vacíos para los elementos no descubiertos que Mendeleev anticipaba. Estos elementos estaban divididos en 8 columnas que se llamaban grupos, y los elementos de la misma columna tenían características semejantes, y también estaba dividida en 12 periodos. Nuestro siguiente científico es Henry Moseley, que en 1913 estableció la ley periódica, que enuncia lo siguiente: si los elementos se colocan según su número atómico, se observará una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas, indicándonos que la periodicidad existe, pero no deben ser acomodadas por su masa. Ese fue uno de los errores de las tablas anteriores, incluyendo la de Mendeleev, sino que ahora deberían ser acomodados por su número atómico, que es el número que nos indica cuántos protones hay en el átomo.
Después de él sigue Alfred Werner, quien diseñó el estilo de la tabla actual, el estilo largo de la tabla como está ahora, que no es otra cosa que una modificación de la tabla de Mendeleev, acomodada en base a su número atómico en lugar de su masa. Muy bien, con esto estamos terminando el día de hoy. Estén atentos a nuestro próximo video, que en donde continuaremos con la tabla periódica y será sobre símbolos y nombres de los elementos. Gracias, hasta luego.